Me siento solo en mi estrecho departamento alquilado en Monterrey, con la tenue luz amarilla de la lámpara de escritorio derramándose sobre un espacio de trabajo desordenado y cubierto de fotos de prueba impresas. Soy Miguel Beltrán, de 31 años, fotógrafo independiente, que sobrevive a duras penas con trabajos en bodas, pequeños eventos y alguna serie artística ocasional que nadie compra. Mi vida es sencilla hasta el punto de ser aburrida. Despertarme tarde, una taza de café humeante sobre la mesa, y luego vagar por la ciudad con mi vieja y maltrecha cámara colgada al cuello. Hoy no es diferente. Estoy hojeando las tomas que hice la semana pasada, calles resbaladizas por la lluvia, los rostros cansados de trabajadores fichando a la salida de las maquilas, algunos retratos de niños jugando en el parque cerca de mi casa. Me recuerdan a mí mismo de niño, cuando todo era más simple de lo que es ahora. Amo este trabajo, aunque apenas pague. Me da libertad. Nadie a quien rendir cuentas, ningún jefe tiránico ante quien inclinarme. Pero a veces, en momentos tranquilos como este, mis pensamientos derivan hacia la familia, o lo que queda de ella. Mi madre, Abigail Beltrán, falleció hace 2 meses. Su muerte llegó de repente, un ataque al corazón en medio de la noche. Todavía no he superado el dolor. Ella era la única en la casa que realmente me entendía, apoyando silenciosamente mi decisión de dedicarme a la fotografía en lugar de saltar a la maquinaria empresarial de mi padre. Mi padre, Ricardo Beltrán, propietario del grupo industrial Beltrán, una cadena de fábricas que produce componentes industriales, es todo lo contrario. Siempre me ha visto como un fracaso. Un hijo a la deriva sin pensar en el futuro. Y mi hermano menor, Marcos, él es la copia perfecta de papá. Ambicioso, despiadado, siempre listo para pisar a otros para escalar más alto. Estoy reorganizando una foto en blanco y negro de un anciano sentado junto a una ventana, con la mirada perdida, cuando suena el teléfono, rompiendo mi concentración. Miro la pantalla. Un número desconocido que no está en mis contactos con Lada local. Normalmente ignoraría llamadas como esta, probablemente algún anuncio o estafa. Pero hoy, por alguna razón, contesto. Quizás el departamento se siente demasiado silencioso. O quizás estoy más solo de lo habitual. Hola, ¿es el señor Miguel Beltrán? La voz al otro lado es baja, seria, como la de un hombre de mediana edad tratando de mantener la calma bajo presión. Sí, soy yo. Habla Miguel. ¿Quién es? Soy Martín Herrera, el abogado personal de su madre, Abigail Beltrán. Llamo por un asunto importante. El corazón se me encoge. ¿El abogado personal de mamá? Nunca mencionó tener uno. Vivía sencillamente, ahorraba cada peso y trabajó como contable para la compañía de papá durante décadas. ¿Por qué necesitaría un abogado privado? ¿Y por qué llamarme ahora, 2 meses después de que se ha ido? ¿El abogado personal de mi madre? ¿De qué se trata esto? Ella ya falleció. Lo sé, Miguel. Es precisamente por eso que llamo. La señora Abigail dejó un testamento, y necesito que venga a mi despacho para la lectura oficial. Esa fue su petición explícita. Me desplomo en la silla, agarrando el teléfono con fuerza. ¿Mamá dejó un testamento? ¿Qué podría tener ella para dejar? La casa pertenece a papá. La compañía es dirigida enteramente por él y Marcos. Ella solo tenía algunas pertenencias personales y unas cuentas de ahorro modestas. Yo. No entiendo. ¿Por qué yo? ¿Qué hay de mi padre y mi hermano? La voz de Martín se vuelve más firme. El testamento es muy claro. Debe venir solo. No debe informar en absoluto al señor Ricardo Beltrán ni al señor Marcos Beltrán. Esta fue una instrucción estricta de la señora Abigail. Si la viola, todo el testamento queda anulado. ¿No decírselo a papá ni a Marcos? ¿Por qué haría eso mamá? Nuestra familia ya era fría, pero ella siempre trataba de mantener la paz, nunca queriendo conflictos. Ahora, incluso en su testamento, los está excluyendo. La sospecha crece dentro de mí junto con una vaga inquietud. Algo no está bien. ¿Qué secreto guardaba mamá tan profundamente oculto? Está bien, iré. ¿Dónde está su despacho? Me da la dirección. Un edificio antiguo en el barrio antiguo, en el centro de Monterrey, no muy lejos.
Mañana por la tarde a las 2 de la tarde. Y recuerde, venga solo. La llamada termina, pero mi cabeza zumba. Dejo el teléfono y miro las fotos en el escritorio. La imagen de mamá aparece en mi mente, su sonrisa suave, ojos siempre llenos de preocupación. Se fue tan repentinamente, ni siquiera pude darle un adiós apropiado. El funeral fue rápido. Papá se encargó de todo mientras yo solo estaba allí parado como un extraño. Ahora esta llamada. Me hace sentir que todo está a punto de cambiar. Mi vida tranquila y aburrida podría volverse completamente al revés. Esa tarde, me pongo mi vieja chamarra, me cuelgo la cámara al hombro por costumbre y conduzco mi carro destartalado hacia la calle. Monterrey, en la fresca tarde de otoño, tiene algunas calles cubiertas de hojas secas que caen, pero no estoy de humor para admirarlo. Todo el camino, sigo preguntándome, ¿qué quería mamá de mí? ¿Dejó algunos recuerdos o solo un mensaje final? ¿Pero por qué tanto secreto? La sospecha se hace más fuerte, haciendo que mi corazón palpite. Imagino todo tipo de cosas. Tal vez mamá sabía algo sobre papá, sobre la compañía. O simplemente estoy paranoico. El edificio de oficinas del abogado se encuentra en el centro de la ciudad, una estructura monótona de los años 70 con una fachada gris y ventanas polvorientas. Me estaciono en un lote cercano y entro al vestíbulo con el corazón pesado. La recepcionista revisa mi identificación, luego me lleva al tercer piso en un elevador crujiente. El despacho de Martín es una pequeña sala de conferencias privada con una pesada puerta de madera y una atmósfera sofocante que huele a papel viejo y café frío. Martín ya está esperando. Un hombre de unos 50 años, cabello plateado, traje gris, lentes con montura dorada. Me estrecha la mano, cortés pero frío. Por favor tome asiento, Miguel. Comenzaremos de inmediato. Me siento en la rígida silla de piel, con las manos agarrando el borde de la mesa. La habitación es pequeña, solo una larga mesa de madera, algunos archivos y una grabadora de voz. Martín abre un sobresellado y comienza a leer el testamento con voz firme. Mi corazón late más fuerte cuando escucho las primeras palabras. Yo, Abigail Beltrán, lego mi cartera de inversiones secreta completa, valorada en aproximadamente 300 millones de pesos, a mi hijo mayor, Miguel Beltrán. 300 millones de pesos. Estoy aturdido, como si me hubiera caído un rayo. Mi boca se abre, pero no salen palabras. Mamá vivió toda su vida tranquilamente, ahorrando centavos, soportando esa casa fría con papá. Usaba ropa vieja, cocinaba comidas sencillas, nunca viajaba ni compraba extravagantemente. ¿Cómo podría tener 300 millones de pesos? Esa es una suma enorme, suficiente para cambiar la vida de cualquiera. Sacudo la cabeza, con la voz temblorosa. De ninguna manera. Se ha equivocado de persona. Mi mamá no tenía dinero. Solo era una contable. Martín me mira con calma. No hay ningún error, Miguel. La señora Abigail había estado invirtiendo en secreto durante muchos años. Este es un testamento legalmente notariado. El dinero es suyo. Me quedo congelado, mi mente en caos. ¿Por qué? ¿Por qué lo ocultó tan completamente? ¿Y por qué solo yo, no papá o Marcos? La inquietud inicial se ha convertido en una tormenta. Definitivamente hay algo más detrás de esto. Estoy seguro. Martín desliza hacia mí una carpeta gruesa y cuidadosamente sellada, estampada con lacre rojo, junto con una carta escrita a mano con la letra familiar de mamá. ¿Qué son estos?, pregunto, con la voz quebrada. Estos son los artículos adicionales que la señora Abigail le dejó. La carta es para usted. ¿Y la carpeta? Lo entenderá cuando la abra. Pero recuerde, según el testamento, debe mantener todo en secreto. Mis manos tiemblan al tocar la carta y la carpeta. La piel se me pone de gallina. Un escalofrío me recorre la espalda. Aún no sé qué hay dentro, pero tengo una fuerte premonición de que, a partir de este momento, mi vida tomará un giro completamente diferente. Ya no solo Miguel Beltrán, el fotógrafo independiente, sino alguien cargando un secreto enorme que podría cambiarlo todo. Salgo del despacho, aferrando la carpeta y la carta, caminando hacia las calles de Monterrey como un sonámbulo. El viento fresco de otoño muerde,
pero no siento nada. Solo anticipación y tensión en aumento. ¿Cuál es el secreto de mamá y qué voy a hacer con él? Camino hacia mi carro destartalado en el estacionamiento, aferrando la gruesa carpeta como si pudiera desvanecerse en el aire. Mi mente era un torbellino, pensamientos girando sin fin. 300 millones de pesos. Mi madre, la mujer que siempre creí que vivía en una simplicidad casi de pobreza, había construido en secreto una enorme cartera de inversiones. ¿Y por qué dejármelo todo a mí solo, eliminando a mi padre y hermano por completo? Abrí la puerta del carro, arrojé la carpeta y la carta en el asiento del pasajero, y luego me deslicé detrás del volante. Las calles de Monterrey se deslizaban más allá de las ventanas, edificios altos, avenidas transitadas como Constitución, multitudes apresurándose a casa después del trabajo. Para mí, todo se desenfocaba en un desastre borroso. Conduje como un autómata, esquivando mecánicamente el tráfico mientras mi cerebro se agitaba entre la asombrosa suma de dinero y la misteriosa carpeta a mi lado. Mi departamento alquilado estaba en las afueras, en una zona vieja con pintura descascarada y un elevador que se averiaba más a menudo de lo que funcionaba. El lugar era estrecho. Un escritorio desordenado enterrado bajo fotografías y una cama sin hacer. Una cocina diminuta con algunos platos sin lavar en el fregadero. Me desplomé en el sofá hundido y puse la carta en la mesa de centro. La letra familiar de mamá en el sobre, esas curvas suaves y ligeramente temblorosas, hicieron que se me oprimiera el pecho. Ella siempre escribía a mano. Decía que la escritura a mano llevaba el alma de una persona. Respiré hondo, rasgué el sobre y desplegué las páginas. En la carta, mamá derramaba su profundo amor por mí. Escribió que siempre había estado orgullosa de mí, aunque mi vida no fuera el éxito brillante que mi padre y mi hermano querían. Tú eres el que vive con corazón, Miguel. Honesto, sin hambre de poder o estatus. No perteneces al mundo frío en el que se han lanzado tu padre y Marcos. Lo vi cuando eras pequeño. Cuando elegiste el arte sobre los negocios, cuando vagabas por la ciudad con tu cámara en lugar de sentarte detrás de un escritorio. Te amo exactamente por quien eres. ¿Realmente me entendía tan bien? Nunca lo había dicho en voz alta, pero ahora, a través de estas palabras, lo sentía claramente. Ella continuó, el dinero que te dejo no es para que vivas lujosamente o lo malgastes. Quiero que seas libre. Libre de depender de esta familia. Libre para vivir la vida que siempre has soñado. Puedes abrir tu propio estudio de fotografía, viajar por el mundo tomando fotos de lugares que amas, o simplemente vivir sin preocuparte nunca más por las facturas. Ese es mi regalo para ti porque sé que te lo mereces. Mi corazón se calentó por un momento, pero las siguientes líneas me dejaron helado. Hay algo más que te dejo dentro de esa carpeta. Contiene toda la evidencia de las actividades criminales de tu padre Ricardo Beltrán y tu hermano Marcos Beltrán. Me congelé. La carta se deslizó de mis dedos. ¿Actividades criminales? Mi padre, Ricardo Beltrán, de 66 años, presidente del Grupo Industrial Beltrán, la cadena de fábricas de piezas industriales que construyó desde cero. Era patriarcal, autoritario, despiadadamente pragmático. Para él, la empresa lo era todo. El beneficio lo era todo. Nos había enseñado desde la infancia que el mundo es una guerra y los débiles son aplastados. Y Marcos, mi hermano de 28 años, actualmente supervisor de la línea de producción en la planta principal de papá, impulsivo, competitivo, obsesionado con el estatus, siempre listo para hacer lo que papá ordenara para escalar más alto. ¿Pero criminales? Ni siquiera lo había considerado. La compañía era constantemente elogiada en la prensa local, el orgullo y la alegría de Nuevo León. Mamá confesó que durante sus muchos años como contable de la compañía, había recolectado silenciosamente la evidencia. Vi todo, Miguel. Transferencias turbias, contratos falsos, empresas fantasma para el lavado de dinero. No quería creerlo, pero la verdad estaba justo frente a mí. Copié todo, lo mantuve a salvo porque sabía que un día podría salvar a alguien. ¿Por qué nunca dijo nada? Las lágrimas rodaban por mis mejillas mientras leía. No lo expuse mientras estaba viva porque no quería que nuestra familia se destrozara. No quería que tú y Marcos se convirtieran en enemigos, que se miraran con odio. Y tenía miedo, Miguel. Miedo de consecuencias fuera de mi control. Prisión,
bancarrota, o peor, violencia de los involucrados. Elegí el silencio para proteger a todos. Ahora que se había ido, me entregaba la decisión a mí. La elección es tuya, Miguel. Entrega la evidencia a las autoridades o entiérrala para siempre. Confío en que harás lo correcto. Te amaré siempre, mamá. Doblé la carta, con el corazón doliéndome. ¿Cómo había vivido todos esos años cargando este colosal secreto sola, trabajando al lado de mi padre todos los días, sabiendo exactamente lo que él estaba haciendo? Miré la carpeta aún sellada. Mis manos temblaban mientras rompía el lacre rojo y la abría. Dentro había docenas de documentos. Estados de cuenta bancarios de Suiza, contratos ficticios con socios fantasmas, listas de empresas fantasma registradas en las Islas Caimán, informes fiscales alterados con millones de dólares manipulados, firmas de proveedores falsificadas. Todo estaba meticulosamente organizado, anotado con la letra de mamá, fechas, detalles, incluso unidades USB con grabaciones de audio adjuntas. Me senté paralizado, pasando página tras página como si me hubiera electrocutado. Era sistemático, organizado, abarcando más de una década. No pequeños errores, sino una sofisticada red de crimen financiero. Mi padre y mi hermano habían evadido impuestos, lavado dinero, defraudado a socios. La escala era tan masiva que, si se exponía, todo el imperio de Grupo Beltrán colapsaría. Pero lo que más me impactó no fue la magnitud de los crímenes. Fue que mamá había vivido en silencio durante años, preservando secretamente la verdad. Ella sabía todo y eligió sufrir sola. Viejos recuerdos repentinamente volvieron, dolorosamente nítidos. Mamá sentada sola tarde en la noche en su estudio bajo la tenue luz amarilla de la lámpara, con los ojos rojos por el agotamiento. Solía pensar que simplemente trabajaba hasta tarde para ayudar a papá. Ahora lo entendía. Estaba copiando evidencia, documentando cosas de las que nunca podía hablar. Las veces que papá la regañaba frente a toda la familia por dinero faltante, gritando que era inútil, aunque yo sabía que no era su culpa. Ella bajaba la cabeza, se quedaba en silencio, se secaba las lágrimas cuando nadie miraba. La vez que fue excluida de cada decisión comercial cuando papá y Marcos celebraban sus reuniones a puerta cerrada, tratándola como a una extraña, y ella nunca se defendió. Se lo tragó todo por el bien de la familia. Me di cuenta de que había pasado casi toda su vida aguantando para proteger a una familia que sabía que se estaba pudriendo desde adentro. Amaba a papá, nos amaba lo suficiente como para vivir en un infierno privado. Mis lágrimas cayeron sobre una de sus notas escritas a mano, borrando la tinta. Lloré no de ira, sino de una pena abrumadora. Pena por lo sola que había estado, cuánto había sacrificado. No sentí alegría por el dinero o el poder para destruir todo. 300 millones de pesos ahora se sentían como una carga, no un regalo. Este secreto podría enviar a mi padre y hermano a prisión, arruinarlo todo. Todo lo que sentí fue un peso aplastante y una tristeza sofocante. Ante mí yacía la justicia, evidencia clara e irrefutable. Detrás de mí permanecían los lazos de sangre. Mi padre, a pesar de toda su tiranía, seguía siendo el hombre que me dio la vida. Marcos, a pesar de toda su ambición, seguía siendo mi hermano pequeño. ¿Cómo podría traicionarlos? Cerré la carpeta, la guardé bajo llave en el cajón de mi escritorio, luego me desplomé en la cama y miré el techo oscuro. Esa noche apenas dormí, los pensamientos rugían como una tormenta. Me imaginaba a papá esposado, a Marcos suplicando y llorando. En la bruma agotada entre la vigilia y el sueño, apareció el rostro de mamá, sonriendo tristemente, preguntando en silencio, ¿qué elegirás, hijo? ¿Justicia o familia? Di vueltas en la cama atormentado, empapado en sudor. El amanecer se coló por la ventana y tomé una decisión temporal. No entregaría la evidencia. Todavía no. Aún no podía cortar los lazos de padre e hijo, de hermanos. Aunque las primeras grietas irreparables ya se habían formado dentro de mí, por ahora, el secreto se quedaría conmigo. Pero sabía que nunca me dejaría descansar. La tensión, el drama, solo acababan de comenzar. En los días que siguieron, intenté desesperadamente volver a mi vieja rutina, fingiendo que nada había pasado. Despertar, preparar un café negro espeso, agarrar la cámara y vagar por las calles de Monterrey,
fotografiando pavimentos empapados por la lluvia, los rostros exhaustos de la gente trabajadora o los rincones ocultos de la ciudad que solo yo encontraba hermosos. La fotografía independiente continuó como de costumbre, algunos pequeños trabajos, editar fotos hasta la madrugada, enviar facturas por correo electrónico. Intenté vivir como si nunca hubiera recibido esa llamada de Martín Herrera, como si la carpeta llena de evidencia criminal no fuera más que un mal sueño. Pero cada noche, cuando me acostaba en la cama, el secreto se levantaba de nuevo y me carcomía. Lo mantenía encerrado bajo llave en el cajón. Sin embargo, dentro de mi cabeza, hacía tic-tac como una bomba de tiempo, contando hacia atrás, lenta e implacable. Seguía preguntándome, ¿saben algo papá y Marcos? ¿O mamá lo ocultó demasiado bien? Cada vez que sonaba el teléfono, saltaba, aterrorizado de que alguien se hubiera enterado. Mi vida ordinaria se había convertido en una cáscara delgada, y constantemente estaba conteniendo la sensación de que estaba parado al borde de algo enorme que podría explotar en cualquier momento. Entonces, de la nada, llegó una invitación inesperada por correo. Cartulina gruesa y cremosa con letras doradas, invitándome a la gala de jubilación de mi padre, Ricardo Beltrán. Después de décadas al mando de Grupo Industrial Beltrán, dejaba el cargo oficialmente. El evento sería una gran celebración, una despedida y el anuncio público de cómo se dividirían el poder y los activos. No quería ir. La distancia entre mi padre y yo se había vuelto demasiado amplia. Él nunca me había considerado parte del imperio que construyó. Nuestras raras llamadas telefónicas no eran más que preguntas frías sobre mi trabajo, siempre terminando con el mismo tono decepcionado: ¿por qué nunca piensas en tu futuro? Y Marcos definitivamente estaría allí, pavoneándose como de costumbre. Pero después de una noche de insomnio, decidí asistir. Quería ver con mis propios ojos exactamente dónde estaba yo en el corazón de mi padre. En el fondo, tal vez todavía esperaba algún pequeño reconocimiento, o al menos enfrentar la realidad una última vez. La gala se celebró un sábado por la noche en el Hotel Quinta Real, el hotel más lujoso de San Pedro, un edificio de estilo clásico con brillantes candelabros de cristal y largas alfombras rojas. Conduje hasta allí usando el único traje que poseía, uno viejo que había comprado hace años para una boda. En el camino, mi corazón latía más fuerte, emoción mezclada con pavor. Me imaginaba a papá dando su discurso, a Marcos sonriendo triunfalmente y a mí parado en algún rincón oscuro. Cuando entré en el estacionamiento, vi filas de coches de lujo Mercedes, BMW, incluso algunos Ferraris pertenecientes a empresarios, socios y la prensa local. Luces brillantes se derramaban desde la entrada principal. Jazz suave flotaba en el aire. Me sentí completamente fuera de lugar entre los trajes a medida, los vestidos de noche brillantes y los apretones de manos de poder acompañados de sonrisas falsas. El aire estaba espeso con perfume caro y vino fino. Tomé una copa de champán de una bandeja que pasaba, bebí un sorbo para estabilizarme, pero mis manos aún temblaban ligeramente. Ojos curiosos y críticos se volvieron hacia mí. Capté susurros extendiéndose como ondas. ¿No es ese el hijo mayor del señor Beltrán, el tipo fotógrafo? Dicen que nunca llegó a nada. Los murmullos picaban como agujas. Aparecieron algunas sonrisas burlonas, mezcladas con miradas condescendientes reservadas para el tipo de la cámara entre la élite regiomontana. Mi cara ardía como si me estuvieran desnudando frente a todos. ¿Por qué había venido? Para torturarme a mí mismo. Traté de evitar los ojos de la gente, zigzagueando entre la multitud hacia un rincón más tranquilo. Entonces, de repente, me topé directamente con Marcos Beltrán. Mi hermano menor estaba allí, alto y elegante en un traje negro brillante, cabello perfectamente peinado, una sonrisa engreída en los labios. Me miró como si fuera un mendigo que se había metido en la fiesta equivocada. Vaya, vaya, el hermano pródigo finalmente aparece, dijo Marcos en ese tono agudo y burlón. No pensé que tuvieras las agallas. ¿Cómo va el negocio de la fotografía? ¿Todavía arruinado y vagando por las calles? Este lugar no es para gente como tú, Miguel. No perteneces aquí. Sus palabras cortaron como cuchillos, pero me negué a responder. No quería convertir la noche en una confrontación abierta. Simplemente le di un asentimiento frío y me alejé, con el corazón martillando con rabia reprimida. Marcos se rió por lo bajo a mis espaldas, y escuché a sus amigos riéndose también.
Me escabullí de la multitud, encontré un rincón distante y observé todo como un extraño. Desde allí, podía ver la extravagancia, mesas cargadas de mariscos frescos, vinos franceses, enormes arreglos florales. Todo me hacía sentir enfermo. La ceremonia formal comenzó. El micrófono crepitó y mi padre, Ricardo Beltrán, subió al escenario entre un aplauso atronador. A los 66 años, todavía lucía imponente, cabello con mechones plateados, voz retumbante y autoritaria. Pronunció un largo discurso de autofelicitación sobre su viaje desde ser un pobre trabajador de fábrica hasta convertir a Grupo Beltrán en el imperio industrial líder del norte. He sudado sangre y lágrimas para llegar a este día, declaró con orgullo. Años construyendo la compañía, sobreviviendo a crisis, aplastando a innumerables competidores. Esta compañía es mi legado. La multitud aplaudió, y yo estaba allí sintiendo que él estaba hablando de la vida de otra persona, no de la mía. Legado. Para mí, su legado no era más que frialdad y favoritismo. Finalmente, anunció su jubilación oficial y la transferencia del control total de Grupo Industrial Beltrán, junto con toda la fortuna familiar, a su hijo menor, Marcos Beltrán. Mi corazón se apretó, aunque lo esperaba. Marcos se pavoneó en el escenario, inclinándose repetidamente, estrechando manos con socios, disfrutando de las interminables felicitaciones y aplausos. Parecía una estrella, con los flashes de las cámaras estallando a su alrededor. La atmósfera estaba en su punto máximo de celebración. Se levantaron copas. Sonaron risas. Yo estaba en mi rincón, agarrando mi copa con tanta fuerza que dolía, tratando de tragar el nudo en mi garganta. Eso era todo. No tenía parte en nada de eso, como siempre. Pero justo cuando pensaba que la noche estaba terminando, mi padre habló de nuevo, esta vez sobre su hijo mayor. Su voz era helada, sin vacilación. En cuanto a Miguel, mi llamado primogénito, no es mi hijo biológico. No hay relación de sangre entre nosotros. Por lo tanto, no recibirá nada. Ninguna parte de mis activos personales ni de la compañía. Me quedé congelado en medio del salón de baile. Todo sonido de repente se amortiguó y se volvió distante. Los aplausos murieron instantáneamente, reemplazados por una ola de susurros. Mis pies se sentían clavados al suelo. La sangre corrió a mi cara. ¿No es su hijo biológico? ¿Qué estaba diciendo? Nací en esta familia, criado bajo ese techo. No importa cuánto me despreciara, no podía usar el propio vínculo de sangre como excusa para repudiarme públicamente así. Era una humillación deliberada y cruel. Apenas podía respirar. Miré hacia el escenario. Mi padre estaba allí inexpresivo, como si estuviera anunciando una decisión comercial, no negando a su propio hijo. Marcos sonrió con superioridad desde el escenario y añadió a través del micrófono, con voz goteando burla, incluso si compartiera nuestra sangre, alguien que solo sabe sostener una cámara no sería apto para dirigir la compañía de todos modos. ¿Verdad, a todos? Los amigos de Marcos estallaron en risas. El sonido se extendió, otros se unieron, y todo el salón de baile se convirtió en una arena donde yo era el gladiador derrotado. Estaba rodeado de miradas burlonas, ardiendo de vergüenza y humillación, con la garganta apretada. Quería gritar, chillar que estaba mintiendo, que yo era su hijo, pero el peso de la multitud me aplastó. Todos me miraban como si fuera un extraño, un chiste. Las lágrimas amenazaban con salir, pero las contuve. No lloraría aquí. Al final, elegí el silencio. Me di la vuelta y salí del salón aturdido. Salí del hotel, dejando atrás las luces deslumbrantes, las risas resonantes y una familia que acababa de repudiarme públicamente ante el mundo entero. El viento frío de la noche azotaba a mi alrededor, pero no sentía nada excepto el dolor punzante en mi pecho. Solo en el viaje a casa finalmente cayeron las lágrimas. El secreto de mamá ahora se sentía como una espada de doble filo. Podía usarlo para vengarme, pero ¿valdría la pena? La tensión, el drama, había alcanzado su punto máximo, y sabía que la verdadera tormenta apenas estaba comenzando. Saliendo de la gala, conduje por las calles vacías de San Pedro hacia Monterrey. Pálidas luces naranjas de las farolas estiraban sombras distorsionadas sobre el asfalto. Mi viejo carro se estremecía con cada cambio de marcha,
pero cada sonido era ahogado por una frase resonando una y otra vez en mi cabeza, fría y despiadada como una cuchilla. No es mi hijo biológico. No hay lazo de sangre. Y la risa burlona de Marcos, seguida por el coro de risas de sus amigos, se clavaba en mi corazón una y otra vez. Apreté el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos, las lágrimas nublando la carretera hasta que tuve que orillarme en la acera y limpiarme la cara. ¿Cómo pudo papá hacer esto? Repudiarme públicamente frente a cientos de personas, empresarios, socios, la prensa. Como si fuera una mancha que necesitaba ser borrada. Me sentí pequeño, invisible, como si nunca hubiera existido realmente en esa familia. En lugar de dirigirme directamente a mi departamento, decidí no ir a casa todavía. Necesitaba aire, necesitaba el frío mordaz para enfriar el fuego que ardía dentro de mí. Giré el carro lejos del centro y conduje hacia el río Santa Catarina, donde el viento nocturno traía el olor a tierra seca. Me estacioné en un lote vacío junto al lecho del río y salí. El viento de finales de otoño soplaba fuerte, lo suficientemente helado como para cortar hasta el hueso, golpeando mi cara como un castigo. Me apoyé contra la barandilla y miré hacia la oscuridad, interrumpida solo por el rugido distante de camiones y el silbato lúgubre de un tren de carga que pasaba a lo lejos. Respiré profundamente, tratando de alejar las imágenes de la fiesta, las luces cegadoras, las sonrisas falsas, la declaración helada de mi padre. Cuanto más intentaba olvidar, más nítidas se volvían. ¿No soy su hijo biológico? Esas palabras eran una bomba de tiempo detonando lentamente dentro de mi cráneo. ¿Estaba papá mintiendo o había un secreto que yo nunca había conocido? Había vivido 31 años bajo ese techo llevando el apellido Beltrán, y ahora él negaba todo. Necesitaba respuestas. No podía dejarlo colgado así. Después de una larga lucha interna, tomé una decisión. Iría a la casa ahora mismo y lo enfrentaría. Nada de esperar hasta la mañana. Nada de dejar que la rabia se enfriara. Necesitaba enfrentarlo sin importar el resultado. Volví al carro, arranqué el motor y conduje a la vieja casa familiar en la zona rica de los suburbios. El lugar donde crecí, pero que ahora se sentía completamente extraño. La ruta era tan familiar que conduje en piloto automático, pasando calles tranquilas bordeadas de árboles. Mi corazón latía con fuerza, la tensión aumentaba. La casa apareció adelante, una mansión clásica de 2 pisos con un amplio jardín delantero y un garaje lleno de coches de lujo. Las luces de la sala de estar aún estaban encendidas. Aún no dormían. Me estacioné en la puerta, respiré hondo y entré. La puerta estaba sin llave como siempre, papá siempre estaba arrogantemente seguro de que nadie se atrevería a tocar su casa en esa privada exclusiva. Empujé la puerta. El chirrido seco de las bisagras resonó en el espacio silencioso. La sala de estar era vasta y fría, sofás de piel caros bañados en una tenue luz amarilla, la chimenea aún brillando con brasas rojas. Mi padre, Ricardo Beltrán, estaba sentado reclinado en su sillón habitual, con un vaso de whisky en la mano, mirando por la ventana como si evitara algo. A pesar del evidente agotamiento grabado en su rostro, todavía irradiaba esa autoridad rígida e inflexible. Marcos estaba de pie junto al bar empotrado sirviéndose un trago cuando el sonido de la puerta lo hizo congelarse. Se dio la vuelta rápidamente. Por una fracción de segundo, sus ojos se abrieron de par en par. Luego, el desprecio familiar regresó instantáneamente. ¿Qué demonios haces aquí de nuevo? Su voz era alta y aguda con burla. ¿No fue la fiesta lo suficientemente humillante para ti? Lo ignoré y miré directamente a papá. Papá, tenemos que hablar ahora mismo. Papá levantó la cabeza, su mirada fría barriéndome como si fuera un extraño. ¿De qué hay que hablar? Ya dejé todo perfectamente claro frente a todos. No eres mi hijo. Sal de mi casa y no me molestes más. Sus palabras cortaron como un cuchillo, pero me negué a retroceder. Me acerqué, con la voz temblorosa de rabia y dolor. ¿No soy tu hijo biológico? ¿De qué estás hablando? Nací en esta casa, criado por ti y por mamá. ¿Qué prueba tienes para repudiarme frente a todo el mundo? ¿O es solo porque no soy como Marcos, porque no seguí el camino que querías, así que me tiras a la basura? Papá soltó una risa desdeñosa y golpeó su vaso contra la mesa. ¿Pruebas? ¿Quieres pruebas?
Marcos, enséñaselo. Marcos sonrió con superioridad, caminó hacia el archivador en la esquina, sacó un sobre blanco y me lo arrojó como basura. Aquí tienes, hermano mayor. Echa un vistazo y cállate. Mis manos temblaban mientras lo abría. Dentro había una sola hoja impresa, un informe de prueba de ADN de un laboratorio de renombre en Monterrey. El encabezado era inconfundible: resultados de prueba de paternidad entre Ricardo Beltrán y Miguel Beltrán. Escaneé hasta la conclusión. Mi corazón tronaba. Probabilidad de paternidad, 0%. Sin relación biológica. Me quedé congelado. El papel se deslizó de mis dedos. El shock recorrió mi cuerpo como una corriente eléctrica. No podía ser. ¿Era esto falso o real? Sacudí la cabeza, con la voz quebrada. ¿Qué? ¿Qué es esto? Cuando hicieron la prueba. ¿Por qué? Papá se levantó lentamente, su tono tranquilo y calculado, como si anunciara un veredicto comercial decidido hace mucho tiempo. Dijo que había sospechado durante años que nunca hubo lo que él llamaba el vínculo de sangre entre nosotros. Hace 6 meses, Marcos había organizado en secreto la prueba usando una muestra tomada la última vez que visité la casa. Los resultados fueron directamente a él, claros, concluyentes. Yo no era su hijo biológico. Habló de mamá con una voz seca y helada, afirmando que ella lo había traicionado con alguien a quien ya no le importaba identificar. Ella estaba muerta, y para él, la verdad detrás de eso ya no importaba. Lo que necesitaba era una razón legal final para cortar todo lazo entre nosotros. Sus palabras me golpearon como martillazos. ¿Mamá lo traicionó? No, mamá no era ese tipo de persona. Había soportado toda una vida a su lado, sacrificado todo. Pero este informe. Era blanco sobre negro, sellado y firmado por un médico. Me desplomé en una silla, con la mente dando vueltas. El shock me apretó el pecho hasta que apenas podía respirar. Así que esta era la base sobre la cual me repudió públicamente y me despojó de cualquier herencia. Continuó: no dejaré que mi fortuna caiga en manos de alguien que no comparte mi sangre. Marcos es mi verdadero hijo. Él se merece todo. En cuanto a ti, vete y no vuelvas nunca. Marcos intervino, con la voz goteando triunfo. ¿Ves, hermano? Nunca perteneciste aquí. Nunca lo hiciste. Vuelve a tomar fotos en la calle. Ahí es donde perteneces. Los miré. 2 personas a las que una vez llamé familia, ahora completos extraños. Las lágrimas cayeron de nuevo, no de tristeza esta vez, sino de furia y shock. Este informe de ADN. Lo cambiaba todo. Yo no era su hijo biológico. Entonces, ¿quién era yo? ¿Qué me había ocultado mamá? Recogí el papel, lo metí en mi bolsillo y me levanté. Bien. Si eso es lo que quieren, me iré. Pero tú y tu hijo se arrepentirán de lo que han hecho esta noche. Papá me despidió con la mano y me dio la espalda. Solo vete. No me molestes más. Salí de la casa hacia la noche oscura, el viento frío azotando mi cara. En el viaje de regreso a mi departamento, mi cabeza giraba alrededor de ese informe de ADN. El shock aún estaba crudo, pero se estaba formando una nueva determinación. El secreto de mamá ahora importaba más que nunca. Tenía que descubrir la verdad por mí mismo. Mi departamento me recibió con un silencio sofocante, y supe que esta noche sería interminable. Entré a trompicones en mi estrecho departamento tarde esa noche, cerrando la puerta de un golpe detrás de mí. La cerradura hizo clic ruidosamente en el espacio angosto. La tenue luz naranja de la farola se filtraba a través de las cortinas finas, proyectando rayas pálidas y enfermizas sobre el piso polvoriento. Me desplomé en el viejo sofá, luego me levanté de inmediato. No podía quedarme quieto. Las palabras heladas de Ricardo todavía resonaban en mis oídos: no eres mi hijo, junto con la risa burlona de Marcos y el informe de ADN que se sentía como una sentencia de muerte. Hace 6 meses, ya lo sabían. Ya habían planeado dejarme fuera de todo, y la gala de esta noche había sido simplemente la cruel ejecución pública. Me sentí traicionado 2 veces, una por mi padre y otra por mis propios orígenes. Mis manos temblaban mientras me arrancaba la chaqueta del traje y la arrojaba al suelo.
Me senté en el borde de la cama, abrumado por la humillación y un vacío hueco que me ahogaba. Era como si todo lo que había intentado arrastrado de nuevo a la luz sin piedad, empujándome a un abismo más profundo que nunca. Las lágrimas cayeron de nuevo, pero esta vez no de dolor, sino de pura rabia. Rabia contra mi padre, contra Marcos, e incluso contra mamá por quizás saberlo y nunca decírmelo. En el caos de los recuerdos, mi infancia se alzó como un desfile de injusticias. Ricardo siempre había vertido cada favor y recurso sobre Marcos. La vieja casa suburbana apareció vívidamente en mi mente, las paredes blancas descascaradas, el sofá de piel agrietado en la sala de estar, el garaje lleno de piezas industriales que papá traía a casa de la fábrica. Ricardo Beltrán, de unos 40 años entonces, alto y de voz fuerte, siempre estaba consumido por la compañía. Había construido Grupo Beltrán desde cero y lo trataba como la misión de su vida. Pero con nosotros, sus dos hijos, el favoritismo era descarado. Marcos nació pareciéndose a él, ojos agudos, sonrisa confiada, competitivo desde la cuna. ¿Yo? Me gustaba sentarme en un rincón dibujando o usando la vieja cámara de rollo que la abuela me había regalado para fotografiar cosas aleatorias por la casa. Papá me miraba como si fuera un extraterrestre, y la injusticia comenzaba con las cosas más pequeñas. Recordé las veces que mis logros escolares apenas merecían una mirada. En cuarto grado, traje a casa una boleta de calificaciones llena de dieces con una nota del maestro elogiando mi creatividad. Emocionado, la puse en la mesa de la cena y esperé. Papá la miró, asintió secamente. No está mal, pero concéntrate en matemáticas y ciencias. El resto no importa. Luego se volvió hacia Marcos, de 6 años, y elogió su dibujo garabateado de un camión. Ese es mi muchacho. Esa es la camioneta de papá, ¿no? ¡Qué buen hijo! Me senté al final de la mesa, aferrando mi boleta de calificaciones, sintiéndome invisible. Siempre era lo mismo después. Mi primer premio escolar de fotografía fue desestimado con un ¿de qué sirve tomar fotos?, mientras que la alta puntuación en matemáticas de Marcos se ganó una carne asada en el patio trasero con amigos y parientes. Cada pequeño éxito de Marcos se celebraba como una fiesta nacional. Los míos se encontraban con indiferencia. En ese entonces, me decía a mí mismo que simplemente no me había esforzado lo suficiente. Pero ahora sabía que era un favoritismo profundo e inmutable. A los 18 años, cuando decidí estudiar fotografía en la universidad pública y necesitaba 6,000 pesos para película y suministros, fui a la oficina de papá en la fábrica, con la voz temblorosa. Papá, necesito dinero para materiales escolares. Te lo pagaré cuando consiga un trabajo. Ni siquiera levantó la vista de sus libros de contabilidad. ¿Dinero para fotografía? ¿Crees que imprimo billetes? Estudia negocios. Ese es el futuro. Se negó sin pensarlo 2 veces. Mientras tanto, Marcos obtuvo la matrícula en una universidad prestigiosa como el TEC, un carro nuevo al graduarse y un trabajo bien remunerado en la fábrica entregado en bandeja de plata. Dinero, conexiones, oportunidades, todo fluía hacia Marcos como un río. Yo trabajaba de noche en un local de comida rápida, ahorraba cada peso para una cámara de segunda mano, y la herida de esa injusticia nunca sanó. En medio de esos recuerdos amargos, la única imagen que suavizaba mi corazón era mamá. Abigail Beltrán, con el cabello pulcramente recogido, sonrisa suave, siempre mi refugio tranquilo. Recordé las noches en que se sentaba en silencio mirándome ordenar impresiones en la sala de estar bajo la cálida luz de la lámpara de escritorio. Se sentaba a mi lado, sostenía mis fotos en blanco y negro incluso si no entendía completamente la técnica o el significado artístico y asentía. Son hermosas, hijo. Puedo ver a la gente en estas fotos. Sigue viviendo de la manera que crees que es correcta. Esas palabras eran agua fresca en las quemaduras dejadas por papá. Se sentaba durante horas escuchando mis ideas sobre fotografía, aunque sus ojos estuvieran cansados después de un largo día como contable de la empresa. Recordé la vez que secretamente me deslizó sus ahorros para comprar equipo, ocultándolo de papá como un secreto culpable solo para proteger el pequeño sueño de su hijo. Una vez, me llamó a la cocina y me puso 2,000 pesos en la mano. Lo ahorré del dinero del mandado. No se lo digas a tu padre. Úsalo para película. Creo en ti. La abracé, sintiendo el calor de su cuerpo delgado,
sabiendo que estaba sacrificando parte de su vida ya sencilla. Siempre hacía eso, me apoyaba en las sombras como una aliada escondida. Pero también me di cuenta de que no importa cuánto me amara y protegiera, nunca se atrevió a enfrentarse a papá directamente. Y su amor, por profundo que fuera, no podía llenar el vacío frío dejado por el rechazo de un padre. Tenía miedo de que la familia se rompiera, miedo al conflicto. Cada vez que papá me gritaba, ella solo me sacaba de la habitación y susurraba: tu padre tiene un temperamento corto. No te lo tomes a pecho. Nunca una sola vez dijo: Ricardo, no le grites al muchacho. Era prisionera de su propio aguante, y sin querer, yo fui arrastrado a esa prisión también. Su amor era profundo, pero no lo suficientemente fuerte como para derribar el muro que papá había construido. Cuando finalmente elegí la fotografía sobre unirme a la empresa, el desprecio de Ricardo se convirtió en burla abierta. Llamó públicamente a mi camino inútil y vergonzoso. ¿Quieres ser fotógrafo? Ese es un trabajo para vagos, gritó en esa fatídica cena familiar frente a Marcos y mamá. A partir de entonces, la distancia en la familia ya no fue mero silencio. Se convirtió en un muro impenetrable. Papá rara vez llamaba, Marcos comenzó a burlarse de mí también, y mamá solo podía enviar cartas manuscritas de consuelo. La familia se desmoronaba día a día. Todo lo que sucedió en la gala de esta noche fue simplemente la repetición más cruel de lo que había soportado toda mi vida. El repudio público de papá, el ridículo de Marcos, el informe de ADN como el punto final. Entendí ahora. En el momento en que negó mi sangre, a sus ojos, dejé de ser un hijo real. Había elegido a Marcos hace mucho tiempo, y ahora usaba la verdad para justificarlo. Hasta la última duda, cada apego persistente dentro de mí colapsó junto con esos recuerdos. Me levanté, abrí el cajón, saqué la carpeta sellada de secretos de mamá y la coloqué sobre la mesa como un veredicto que ya no podía posponerse. La lámpara iluminaba las páginas, evidencia flagrante de crimen, transferencias turbias, contratos falsos. Después de un largo silencio en el oscuro departamento, tomé mi decisión final. Entregaría cada pieza de evidencia contra Ricardo Beltrán y Marcos Beltrán a la policía. No por venganza, sino para terminar una cadena de crímenes que habían estado ocultos durante años bajo la fachada pulida de una familia respetable. El secreto de mamá se había convertido en un arma, y la usaría para buscar justicia para ella y para mí. Esa noche se alargó eternamente, pero mi determinación era clara. La tormenta se acercaba. Cuando los primeros rayos de sol se colaron por las cortinas finas, me levanté, preparé un café negro espeso, pero no pude tragar ni un solo sorbo. Mis manos temblaban mientras reunía la carpeta de mamá y su carta manuscrita en un viejo maletín. Eso era todo. No más retrasos. Conduje hasta la Fiscalía General de Justicia del Estado, ese edificio gris y sombrío, rodeado de patrullas y la atmósfera tensa que solo ves en las películas. Mi corazón latía con fuerza mientras entraba al vestíbulo. El olor a café rancio y papel viejo me golpeó fuerte. Pedí hablar con un detective, con la voz quebrada. Tengo pruebas de delitos financieros. Involucra al Grupo Industrial Beltrán. Me llevaron a una pequeña sala de interrogatorios, paredes de concreto frío, una mesa de madera marcada. Un detective de mediana edad llamado Ramírez se sentó frente a mí, con ojos agudos pero voz tranquila. Cuénteme toda la historia, señor Beltrán. Le conté todo. El testamento de mamá, la carpeta, la evidencia de evasión de impuestos, lavado de dinero, contratos falsos. Deslicé los documentos sobre la mesa junto con la carta de mamá como prueba final. Ramírez hojeó las páginas. Sus ojos se abrieron de par en par a medida que asimilaba la magnitud. ¿Esto es serio? ¿Está absolutamente seguro de que quiere entregar esto? Es su familia. Asentí, con la voz firme, aunque me dolía el corazón. Esa familia ya no me incluye a mí. Esa misma mañana, entregué el expediente secreto completo y la carta de mamá a las autoridades. Mi firma temblaba en el formulario de recibo, un garabato torcido que se sentía como el punto final de todo lo que una vez conocí como familia. El caso fue clasificado inmediatamente como delito financiero mayor. Fotocopiaron todo, sellaron los originales y enviaron el expediente a la unidad de delitos económicos. Ramírez me puso una mano en el hombro. Hiciste lo correcto, pero prepárate.
Esto va a ser enorme. Salí de la estación sintiendo una extraña mezcla de alivio y pavor. En el viaje a casa, me imaginé a papá y a Marcos siendo citados. Llamadas telefónicas frenéticas, caras de pánico. Y sucedió. En pocas horas, Ricardo Beltrán y Marcos Beltrán fueron llamados urgentemente para ser interrogados. Ramírez lo confirmó más tarde, ambos habían sido llevados. Esa misma tarde, exhausto después de un día de pensamientos agitados, acababa de regresar a mi departamento cuando golpes fuertes y frenéticos sacudieron la puerta. Se me apretó el estómago. ¿Quién podría ser a esta hora? Abrí. Ricardo y Marcos estaban allí, con las caras retorcidas de rabia y pánico. Papá, generalmente impecable en sus trajes, ahora llevaba una camisa arrugada, los ojos inyectados en sangre. Marcos estaba detrás de él, con los puños apretados, la cara pálida. Irrumpieron sin esperar invitación y cerraron la puerta de un golpe. ¿Qué demonios has hecho, bastardo?, rugió papá, su voz resonando a través de la pequeña habitación, haciendo que las paredes parecieran temblar. Desató un torrente de los insultos más viles. Traidor, ingrato, destructor del legado familiar. Me clavó un dedo en la cara. Te crié, te alimenté, pagué tu educación, aunque nunca llegaste a nada. ¿Y ahora me apuñalas por la espalda y entregas pruebas a la policía? Basura desagradecida y traidora. Estás destruyendo todo lo que construí. Sus palabras cortaron profundo, pero permanecí inmóvil. Marcos intervino, acusándome de celos, de envidiar al heredero legítimo, de ser un perdedor patético que se vengaba de la manera cobarde. Se acercó a mí, con la cara roja. Estás celoso de mí, ¿verdad? Porque soy el heredero. Porque tengo todo. Tú no tienes nada, solo andas a la deriva con esa estúpida cámara. Así que haces esto, cobarde. ¿Quién demonios te crees que eres? ¿Algún bastardo sin lazo de sangre exigiendo justicia? Papá me maldijo con las palabras más pesadas que un padre puede usar, declarando que había enterrado viva a toda la familia Beltrán. Caminaba de un lado a otro de la habitación, con voz chillona. Me estás enterrando. Enterrando a Marcos, enterrando todo el legado Beltrán. Te maldigo, Miguel. Te arrepentirás de esto. Su veneno penetró en mí como veneno, pero me mantuve en silencio ante su furia. Sin defenderme ni discutir, simplemente mirándolos como si fueran extraños. Ya no eran padre y hermano, solo dos hombres tratando desesperadamente de salvar un imperio construido sobre mentiras. Miré a papá y recordé momentos de la infancia, pero ahora solo eran cenizas. Marcos trató de empujarme. Papá lo tiró hacia atrás. Vámonos, hijo. No vale la pena. Se fueron con amenazas finales. Pagarás por esto. Te demandaremos. Dejando el departamento inmerso en un silencio sofocante, me desplomé en la cama, con la mente en blanco. El portazo aún resonaba. Sabía que esta era la última vez que cruzarían mi umbral. Pero la tensión seguía aumentando. ¿Qué pasaría después? En los días siguientes, comenzaron a surgir filtraciones. Me despertaba con llamadas de números desconocidos, reporteros, viejos conocidos, todos preguntando sobre el caso. La prensa se lanzó. Las historias explotaron en los periódicos locales y las redes sociales. El imperio industrial Beltrán se desmorona. Hijo desheredado expone los crímenes de su padre y hermano. Millones en evasión de impuestos. Secretos del testamento de Abigail Beltrán. Los accionistas entraron en pánico y se deshicieron de las acciones. El valor de la compañía se desplomó. Los socios suspendieron la cooperación, cancelaron pedidos. Los clientes rescindieron contratos en masa y exigieron compensación. Los trabajadores de las fábricas renunciaron en masa. Las líneas de producción se detuvieron. Las plantas, una vez bulliciosas, ahora estaban en silencio como cementerios. Me imaginaba a papá en su oficina, teléfonos sonando con desastre tras desastre, y a Marcos corriendo tratando de apagar incendios. El imperio manufacturero del que Ricardo Beltrán había estado tan orgulloso se tambaleaba al borde de la bancarrota. Los medios de comunicación invadieron la sede, con flashes de cámaras disparando. Evité a todos, apagué mi teléfono y me quedé encerrado en mi departamento.
Entonces golpeó la verdadera tormenta. Después de que expertos independientes verificaran cada pieza de evidencia, se emitieron órdenes de arresto. Ricardo Beltrán y Marcos Beltrán fueron puestos bajo custodia en la sede de la compañía a la vista de los empleados y la prensa. Lo escuché en la radio. Ricardo Beltrán, de 66 años, y su hijo, Marcos Beltrán, de 28, llevados esposados ante una multitud atónita. Una escena que conmocionó a Monterrey. Podía imaginarlo. Papá, una vez tan imponente, ahora bajando la cabeza con esposas de acero. Marcos sollozando y suplicando. Me dolía el corazón, pero sabía que esta era la consecuencia inevitable. El juicio duró semanas, interminables interrogatorios, contrainterrogatorios y auditorías financieras por agencias independientes. Fui llamado como testigo, de pie en una sala de tribunal abarrotada bajo luces cegadoras y miradas inquisitivas. El abogado defensor de papá retorció el cuchillo. Hizo esto por resentimiento familiar, ¿verdad? Respondí con calma. No lo hice por odio. Lo hice por justicia. No quería que estos crímenes quedaran enterrados para siempre. Las confrontaciones fueron brutales. Papá y Marcos se sentaron en el banquillo, demacrados y con los ojos huecos, mirándome con puro odio. Los contables forenses expusieron la evidencia. Millones en impuestos evadidos, cuentas offshore, firmas falsificadas, innegable. Finalmente, ante pruebas irrefutables, Ricardo Beltrán fue sentenciado a 18 años de prisión por evasión fiscal a gran escala, lavado de dinero y falsificación de registros financieros. Marcos Beltrán recibió 9 años como cómplice por ocultar crímenes y firmar contratos fraudulentos. El mazo cayó. Aplausos dispersos se elevaron en la sala del tribunal. La justicia había prevalecido. Todos los activos vinculados a los crímenes fueron congelados y puestos bajo investigación independiente. Fábricas, cuentas bancarias, bienes raíces, todo sellado. El imperio Beltrán colapsó por completo. En los periódicos y en las noticias de la noche, fui retratado como el hijo que valientemente expuso a su propia familia para revelar el lado oscuro de un gigante corporativo, una elección que el público admiraba y encontraba desgarradora a la vez. Los titulares me llamaban el héroe reacio, Miguel Beltrán y el escándalo de Grupo Beltrán. Pero todo lo que sentí fue un vacío frío y pesado, como si hubiera cortado personalmente el último hilo que me conectaba a una familia. Me senté solo, mirando por la ventana, con las lágrimas rodando por mis mejillas. Papá y Marcos ahora eran prisioneros. La compañía había desaparecido. Había hecho lo correcto. Sin embargo, ¿por qué dolía tanto? En medio de la atención pública, sabía que no era ningún héroe. Simplemente era quien se vio obligado a decir la verdad que mamá había llevado sola toda su vida. Ella se mantuvo en silencio para proteger. Yo hablé para liberarla. Pero el precio fue aplastante. El suspenso y el drama ahora han dado paso a una pena profunda y silenciosa. ¿Cuál será mi vida a partir de ahora? Después de que el juicio finalmente terminó con el mazo del juez aún resonando en mi mente, volví a mi propia vida. El frenesí mediático se calmó. Las tensas confrontaciones en la sala del tribunal terminaron. El tribunal había hablado, y el mundo parecía olvidarse de mí. Regresé a mi estrecho departamento alquilado en las afueras de Monterrey, cerré la puerta con llave, apagué mi teléfono y simplemente intenté respirar. La vida se había convertido en un vasto silencio, pero no uno pacífico. Se sentía como el vacío hueco que queda después de una tormenta donde todo ha sido barrido y solo quedan escombros. Manejé el dinero que mamá me había dejado, esos 300 millones de pesos secretos, con extremo cuidado. Sin extravagancias, sin lujos. Abrí un pequeño estudio de fotografía en un vecindario tranquilo a unos 30 minutos en coche del centro, quizás por la zona de Cumbres o Country. Era un espacio alquilado sencillo con paredes blancas, estantes llenos de libros de fotografía y un rincón para editar con mi vieja computadora. La mayor parte del dinero restante lo invertí conservadoramente en opciones a largo plazo y bajo riesgo, cuentas de ahorro de alto interés, acciones estables de primera categoría y algunas modestas propiedades inmobiliarias. Nada de apuestas, nada de ambición. Solo quería lo suficiente para vivir cómodamente y perseguir mi pasión sin preocuparme nunca por la próxima factura. El trabajo comenzó lentamente.
bodas, eventos locales, series de arte personal para pequeñas exposiciones. Los clientes llegaron gradualmente, atraídos por la honestidad emocional cruda de mis fotos. Rostros de trabajadores cansados, calles regias empapadas por la lluvia, niños sonriendo ampliamente. El estudio no era un imperio, pero era mío. Y por primera vez en mi vida, sentí que realmente pertenecía a algún lugar. Un año después, el negocio se había estabilizado. Los ingresos se volvieron constantes. No rico, pero suficiente para comprar una pequeña casa en las afueras de Monterrey, un lugar sencillo con un patio trasero verde y una cochera lo suficientemente grande para mi viejo carro. Pinté las paredes yo mismo, arreglé los muebles, un escritorio junto a la ventana con vista a los árboles, estantes llenos de viejas impresiones y un rincón de cocina diminuto donde preparo café todas las mañanas. Nada lujoso, nada llamativo, solo un hogar que era verdaderamente mío. Un lugar donde podía despertar sin el peso de la renta o los fantasmas del pasado. Me mudé del departamento, llevándome solo mi cámara y mis recuerdos de mamá. La casa se convirtió en mi santuario, un refugio donde podía dejar fuera al mundo exterior. La vida fluía tranquilamente. Sin fiestas, sin extravagancias. Por las mañanas, me despertaba temprano, cámara en mano, vagando por los suburbios, fotografiando amaneceres brumosos o rostros de vecinos amigables. Por las tardes, editando en el estudio, enviando archivos a clientes. Tarde en la noche, sentado solo con una taza de té caliente, mirando fotos viejas, especialmente las de mamá bajo la cálida luz de la lámpara de escritorio. Su sonrisa suave. Los fines de semana eran raros días tranquilos, leyendo, ordenando la casa o simplemente acostado en el sofá escuchando música suave. Sin amigos cercanos, sin relaciones románticas. Elegí la soledad como una forma de sanar. Monterrey seguía igual, calles ruidosas, fábricas humeantes. Pero para mí, se había convertido en un lugar para empezar de nuevo. Aún así, muy dentro, la culpa nunca desapareció por completo. Persistía como una vieja cicatriz que duele de vez en cuando. Pensaba en papá y Marcos en prisión, enfrentando paredes frías durante años. ¿Había sido demasiado cruel? ¿Valía la justicia este precio? Muchas veces escribí cartas a la prisión, preguntando por su salud, tratando de aliviar la culpa de haberlos puesto allí yo mismo. Notas sencillas: papá, ¿cómo estás? Estoy preocupado por tu salud. Marcos, ¿cómo lo llevas? Espero que estés bien. Las enviaba con una débil esperanza, alguna respuesta, alguna señal de que la sangre todavía importaba. Pero cada carta era devuelta sin abrir, marcada el destinatario rechaza la entrega. Ni una sola respuesta. Ricardo y Marcos habían decidido cortar todo contacto conmigo. Cada sobredevuelto se sentía como otra puñalada en el corazón. Para ellos, yo era el enemigo, el traidor. Después de muchos intentos silenciosos y solo vacío a cambio, finalmente me detuve. Acepté que no quedaba nada a lo que aferrarse. A partir de ese momento, corté oficialmente todos los lazos con la familia Beltrán. No más cartas, no más visitas, no más pensamientos sobre ellos. Mi vida era ahora enteramente mía. Solitaria, pero libre. 2 años después, en lo que parecía una tarde de otoño ordinaria, estaba sentado en el estudio editando una serie de retratos. La luz dorada del sol entraba por la ventana. Música suave sonaba desde el pequeño altavoz. La vida había encontrado su ritmo. El estudio estaba más ocupado. La casita se sentía cálida y segura. Y el viejo dolor se había desvanecido lentamente. Pensé que había seguido adelante, aprendido a vivir sin el pasado. Entonces sonó mi teléfono, un número desconocido. Por costumbre, contesté. Una voz femenina tensa desde el hospital, profesional pero ansiosa. Hola, ¿es Miguel Beltrán? Habla el hospital universitario. Llamamos con respecto al señor Ricardo Beltrán. Mi corazón se detuvo. Papá. Después de 2 años de silencio, ¿por qué ahora? Apreté el teléfono, con la voz temblando ligeramente. Sí, soy Miguel. ¿Qué le pasa? Me dijeron que Ricardo Beltrán había desarrollado un síndrome mielodisplásico severo, una complicación potencialmente mortal agravada por las condiciones de la prisión y la edad. Su pronóstico era crítico.
La única posibilidad realista de supervivencia era un trasplante de médula ósea, pero no se había encontrado ningún donante compatible en el registro nacional. Hemos buscado en toda la base de datos. No hay coincidencia OLA con suficiente compatibilidad. Dada la urgencia, estamos contactando a todos los parientes consanguíneos directos para pruebas. Me congelé por un momento, luego me estabilicé. Compatibilidad OLA, coincidencia genética, parientes consanguíneos directos. Pero papá me había repudiado. La prueba de ADN de hace 2 años había demostrado que yo no era su hijo. Respiré hondo y dije con calma, Ricardo todavía tiene otro hijo, Marcos Beltrán, que está actualmente encarcelado. ¿Por qué no contactarlo a él? Marcos es el hijo biológico, el heredero. La mujer hizo una pausa, luego respondió, ya probamos a Marcos Beltrán. Los resultados muestran que sus marcadores OLA no son lo suficientemente compatibles para un trasplante seguro. Por lo tanto, no tenemos otra opción que contactarlo a usted, Miguel Beltrán, como el último pariente restante que podría ser compatible. ¿Puede venir al hospital para hacerse las pruebas? Esto es una emergencia. Sus palabras me golpearon como un rayo. Me temblaba la mano sosteniendo el teléfono. Un escalofrío me recorrió la espalda. El estudio de repente se sintió sofocante. La luz de la tarde se volvió cegadora. ¿Marcos no era compatible? El hijo en el que papá había vertido todo, el que eligió sobre mí, ¿no era compatible? Repetí, con la voz quebrada, eso es imposible. Marcos es su verdadero hijo. Solo nos basamos en los resultados de las pruebas, dijo ella profesionalmente. Es precisamente por eso que lo estamos contactando. En ese momento, me di cuenta de que todo estaba a punto de virar en una dirección que nunca esperé, destrozando lo que había creído durante los últimos 2 años. Esta llamada no fue una coincidencia. Era otra bomba lista para explotar el pasado que había intentado enterrar con tanto esfuerzo. Mi corazón latía con fuerza. El suspenso me invadió. La vida que pensaba que finalmente se había asentado estaba volviéndose al revés de nuevo. Susurré al teléfono, está bien, estaré allí de inmediato. Pero muy dentro, sabía que la verdadera verdad estaba esperando. Esa noche apenas dormí. Me acosté en la cama, con la cobija hasta la barbilla, pero el sueño huía de mí como un enemigo. Los pensamientos se apilaban uno sobre otro, perforando más profundo en mi mente. La imagen de papá repudiándome públicamente en su gala de jubilación. Su voz fría resonando frente a cientos de invitados, no es mi hijo biológico. No hay relación de sangre. Mi padre, Ricardo Beltrán, una vez un hombre de hierro, ahora yacía débil, su vida pendiendo de la médula ósea de otra persona. Y esa persona podría ser yo. Pero ¿por qué Marcos no era compatible? Marcos, en quien papá había vertido todo su amor, poder y legado. La prueba de ADN de hace 2 años había declarado a Marcos el hijo real y a mí el extraño. ¿Qué estaba pasando ahora? ¿Había ocultado mamá algo más? Había ocultado los crímenes financieros de papá durante décadas. ¿Podría también haber ocultado la verdad sobre nuestros orígenes? Me atormentaba entre la sospecha y el miedo, preguntándome interminablemente si esto era solo un error médico o un secreto horrible enterrado durante décadas. ¿Lo sabía papá? ¿O también había sido engañado? Seguía pensando en ese informe de ADN que Marcos me había arrojado la noche después de la gala. 6 meses antes, me habían hecho la prueba a mis espaldas. Resultado, 0% de paternidad con Ricardo Beltrán. Sin embargo, ahora, los resultados de OLA contaban una historia diferente. OLA, antígeno leucocitario humano, es un marcador genético más profundo utilizado para la compatibilidad de trasplantes de órganos. Si Marcos no era compatible, ¿qué significaba eso? ¿Fue falsa la vieja prueba de ADN? ¿Hubo infidelidad, engaño en la familia? El miedo me inundó. Miedo de que la verdad volcara todo lo que había aceptado. Miedo de que estuviera a punto de enfrentar una tragedia aún mayor. Cerca del amanecer, exhausto por el caos en mi cabeza, decidí que iría directamente al hospital y averiguaría por mí mismo. Había estado despierto durante horas, con el cuerpo agotado y la mente aún girando. Cuando la primera luz se coló por las cortinas, me levanté, hice café, pero mis manos temblaban tanto que derramé la mitad.
Me puse mi vieja chamarra, me colgué la cámara al hombro por costumbre como un escudo y conduje al hospital. La mañana en Monterrey estaba tranquila, trabajadores del turno de noche arrastrando los pies, el escape de los camiones mezclándose con la niebla. Me estacioné en el lote del hospital, la fachada de vidrio del enorme edificio brillando débilmente bajo el sol pálido. Adentro, el olor agudo a desinfectante me golpeó. El sistema de megafonía llamaba nombres de pacientes. Caminé hacia el mostrador de recepción, con voz firme. Soy Miguel Beltrán. Estoy aquí para la prueba de hola para Ricardo Beltrán. Una enfermera me llevó a una pequeña sala de espera. Paredes blancas estériles, sillas de plástico duro. Exigí ver el archivo hola de Marcos primero. Necesito confirmar antes de decidir nada. Dudaron, pero después de revisar el papeleo, un médico de mediana edad, el doctor Hernández, entró con una carpeta delgada. Se ajustó los lentes y habló con suavidad. Este es el archivo de Marcos Beltrán. Tiene derecho a verlo debido a la emergencia. Lo abrí, con el corazón martillando. El informe indicaba claramente, Marcos Beltrán tiene compatibilidad biológica insuficiente para la donación de médula y no está confirmado como pariente consanguíneo directo de Ricardo Beltrán según los datos genéticos almacenados. Números en blanco y negro mostraban una compatibilidad hola muy por debajo del 50% requerido. Lo leí una y otra vez, sintiendo un agujero enorme abrirse en mi pecho. ¿No es un pariente consanguíneo directo? Marcos, el heredero a quien papá le había dado todo, ¿no era su hijo? El shock se extendió a través de mí. Tuve que agarrarme a la mesa para mantenerme erguido. El doctor Hernández me observaba. Los resultados son claros. Marcos no puede donar. Me quedé congelado, el mundo poniéndose al revés. Si Marcos no era el hijo biológico, entonces la prueba de ADN de hace 2 años era falsa. ¿O papá había sido engañado? Susurré, ¿y qué hay de mí, doctor? Él asintió. Le haremos la prueba ahora mismo. Me sacaron sangre y realizaron un análisis urgente. Unas horas más tarde, los resultados estaban listos. Esperé en el pasillo, con la mente en crisis, viendo pasar pacientes en sillas de ruedas con portasueros. El doctor Hernández regresó sosteniendo el papel. Sus resultados muestran compatibilidad total para un trasplante de médula a Ricardo Beltrán, y el análisis genético confirma que usted, y solo usted, es su hijo biológico. Cuando la verdad finalmente salió a la luz, no sentí consuelo, solo la amarga ironía apretando mi corazón. El hijo rechazado toda su vida era el que llevaba la sangre de su padre. Después de todo, yo era el verdadero hijo. Papá había usado una prueba falsa para deshacerse de mí. ¿O mamá había ocultado la verdad sobre Marcos? Me quedé allí, con el papel temblando en mi mano, las lágrimas amenazando con salir. El doctor Hernández me puso una mano en el hombro. Usted es su única esperanza, pero la decisión es suya. Asentí, pero mi mente estaba entumecida. Aún no había decidido si donar. Salí del hospital en silencio, caminé hacia el estacionamiento bajo el sol fuerte de la tarde, cargando preguntas que me carcomían implacablemente. ¿Por qué? ¿Por qué un padre podría repudiar públicamente a su propia carne y sangre solo para enfrentar la muerte y necesitar la vida de ese mismo hijo para sobrevivir? ¿Sabía la verdad? ¿O fue todo un plan de Marcos? Conduje a casa, la carretera borrosa a través de las lágrimas, sintiendo mi vida voltearse una vez más. Necesitaba tiempo para entender cómo un padre podía rechazar a su verdadero hijo y luego estar a las puertas de la muerte necesitando la médula de ese hijo. De vuelta en mi pequeña casa, me desplomé en el sofá y miré el patio trasero que se oscurecía. Los recuerdos inundaron, la gala de jubilación, la negación de papá, la risa de Marcos. ¿Y ahora qué? Si yo era el verdadero hijo, ¿entonces quién era Marcos? ¿De quién era hijo? ¿Lo sabía mamá? Había ocultado los crímenes financieros de papá. ¿También había ocultado una aventura? ¿O había sido papá quien la traicionó? Me senté allí durante horas, con la mente en caos, sin comer ni beber. Esa noche, llegué a casa aturdido, dejando que el pasado y el presente chocaran dentro de mí, aún incapaz de tomar una decisión final. Me acosté en la cama, mirando el techo oscuro, con los pensamientos girando. Donar médula significaba salvar al hombre que me había abandonado.
Negarse significaba dejarlo morir y cargar con esa culpa para siempre. Después de otra noche de tormento, cuando el amanecer se coló de nuevo, finalmente conduje al hospital y firmé el formulario de consentimiento para el trasplante. Llegué exhausto, pero la decisión se había solidificado. No nació del perdón total. Todavía me dolían los años de rechazo, la prueba falsa, todo. Tampoco el resentimiento se había desvanecido por completo. La ira aún ardía. Lo hice por una razón que no podía negar, no importa cuánto me hubiera rechazado, Ricardo Beltrán seguía siendo mi padre biológico. Su sangre corría por mis venas, sin importar cuán ferozmente lo negara. Y, sobre todo, lo hice porque me negué a convertirme en el tipo de persona que él había sido conmigo. Frío, despiadado, dispuesto a descartar lazos de sangre por poder. Firmé los papeles, con la mano temblando ligeramente, pero el corazón extrañamente tranquilo. El doctor Hernández asintió. «Eres un buen hijo». Asintió. «Eres un buen hijo». Salí del hospital hacia el viento de otoño con una sensación extraña. No alegría, no arrepentimiento, solo el siguiente paso en una vida llena de paradojas. El suspenso ahora se ha convertido en espera. ¿Cómo irá el trasplante? ¿Y cuál es la verdad completa sobre Marcos? Mi vida ha cambiado una vez más. El día antes del trasplante oficial de médula, regresé al hospital para completar los procedimientos preoperatorios finales. La mañana temprano en Monterrey todavía estaba envuelta en neblina. Conduje por calles vacías mientras la radio anunciaba clima fresco. El hospital me recibió con el familiar escozor del desinfectante y la megafonía resonante llamando nombres de pacientes por largos pasillos. Me encontré con el doctor Hernández en la clínica. Revisó mi análisis de sangre nuevamente, me tomó la presión y explicó el procedimiento. Estarás bajo anestesia local. Extraeremos médula del hueso pélvico. No es muy doloroso, pero necesitarás descansar después. Asentí y firmé algunos formularios más, aunque mi mente estaba en otra parte. Dentro de mí surgía una mezcla de curiosidad y pavor. Quería ver a mi padre para preguntarle la verdad. ¿Siquiera lo sabía, o todavía creía la mentira que él mismo había creado? Una vez hecho el papeleo, salí al pasillo, con la intención de ir a casa y descansar. Pero al pasar por la unidad de cuidados intensivos, mis pies se detuvieron por sí solos. El área estaba tranquila, habitaciones de aislamiento con paredes de vidrio, pitido constante de monitores. Hice una pausa frente a la habitación que el doctor Hernández había mencionado casualmente una vez, la habitación de Ricardo. A través del vidrio, el hombre que una vez estuvo en la cima del poder ahora era solo un cuerpo frágil sostenido por máquinas y medicinas. Mi padre, Ricardo Beltrán, yacía allí, con la piel cenicienta, el cabello ralo y blanco como la nieve, los ojos cerrados bajo la máscara de oxígeno. Se había consumido. Los rasgos autoritarios agudos que una vez me aterrorizaron ahora eran solo profundas arrugas en un rostro exhausto. El monitor cardíaco pitaba constantemente. Los sueros goteaban rítmicamente, y la habitación estaba cargada con el olor a medicación. Por primera vez en mi vida, vi a mi padre completamente indefenso. No más trajes poderosos. No más voz de mando. No más miradas despectivas. Solo un anciano débil luchando contra la muerte. Mi pecho se apretó, no con piedad instantánea, sino con un dolor extraño, como si estuviera mirando mi propio reflejo en un espejo roto. Él había sido una vez el padre del que desesperadamente quería reconocimiento, luego el enemigo al que tenía que enfrentar. Ahora era simplemente un ser humano a punto de dejar este mundo. Dudé, luego golpeé suavemente el vidrio. Una enfermera que pasaba me reconoció de los archivos y asintió. Puede visitar brevemente. Solo 5 minutos. Me ayudó a ponerme una bata de aislamiento y un cubrebocas, luego abrió la puerta. Entré. Las máquinas sonaban más fuerte. El aire frío mordía mi piel. Me quedé junto a la cama en un silencio pesado. Lentamente, Ricardo abrió los ojos, nublados por las drogas, pero luego me reconoció. Su rostro cambió del agotamiento a la confusión, perplejidad y un miedo que nunca había visto en él antes. Trató de sentarse, pero su cuerpo frágil apenas se movió. Agarré la barandilla de la cama, con voz tranquila, aunque mi corazón estaba en tormenta.
He venido a terminar el papeleo. Voy a donar la médula. Me miró fijamente, con los ojos muy abiertos como si no pudiera creerlo. Luego susurró, con la voz temblorosa. ¿Tú eres el compatible? ¿Qué hay de Marcos? Asentí. Se quedó en silencio, mirando la ventana esmerilada. Luego comenzó a hablar, débilmente pero lleno de emoción. Ricardo dijo que hasta este mismo momento, realmente había creído que Marcos era su hijo biológico. Y esa creencia lo había hecho lo suficientemente cruel como para repudiarme públicamente en la gala de jubilación. Siempre pensé que Marcos era mío. Esa prueba de ADN. Marcos me la mostró. Dijo que tú no lo eras. Y le creí. Pero ahora. Ahora tú eres el que está salvando mi vida. Tosió. Los monitores pitaron más rápido. Una enfermera miró ansiosamente a través del vidrio. Me quedé quieto, escuchando, con el corazón latiendo con fuerza. Continuó, con la voz quebrada. Admito que nunca verifiqué la verdad. Nunca dudé de la elección en la que había apostado toda mi vida. Marcos era como yo. Ambicioso, duro. Tú eras como tu madre, sensible, soñador. Pensé que tú eras el error. Sin embargo, yo, el hijo que había rechazado públicamente, era ahora el único que podía salvarlo. Me miró, con los ojos brillantes. Y ahora Marcos no es compatible. ¿Y tú? ¿Eres realmente mi hijo? Estaba equivocado, Miguel. En su estado roto, Ricardo confesó que en la gala de jubilación, su repudio público hacia mí había surgido de una obsesión por el poder y un plan de sucesión ya fijado en Marcos. Esa noche, estaba poseído por el poder. Quería que Marcos heredara todo. Quería la compañía limpia, libre de ti, el que no encajaba. Usé ese informe de ADN como excusa. Puse el poder, la reputación y la ambición por encima de la paternidad. Hizo una pausa, respirando con dificultad. El oxígeno siseaba. Solo al enfrentar la muerte tuve que mirar directamente a las consecuencias irreversibles. Me estoy muriendo, y ahora lo veo. He perdido todo. Admitió que durante años se había convencido a sí mismo de que Marcos era el futuro y yo era la carga. Me dije a mí mismo que Marcos era el futuro y tú eras peso muerto. Le di todo. Dinero, oportunidades, amor. ¿Y a ti? Te alejé. Tosió de nuevo, con la voz desvaneciéndose. Nunca imaginé que esa elección llevaría a la ironía más cruel. Verter toda mi vida en alguien que no es mi sangre y abandonar a mi verdadero hijo. Sus palabras me cortaron como cuchillos. Este colapso ya no era el de un titán corporativo, la compañía se había desmoronado hacía mucho tiempo, sino el colapso total de un padre. Lloró, las lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas, y lo vi. No al poderoso Ricardo Beltrán, sino a un anciano arrepentido e impotente ante el destino. Escuché en silencio. Sin triunfo, sin liberación. Sus confesiones no borraron los años de rechazo, los veranos solitarios, el desprecio, la prueba falsificada que me hundió en la oscuridad. Pero finalmente dieron una respuesta a la paradoja de mi vida. Había elegido el poder sobre la paternidad, y ahora estaba pagando con su vida. Marcos, el que no era su hijo, era el producto de esa ceguera. Me quedé allí, con las emociones enredadas, ira, piedad y un leve alivio. La enfermera golpeó el vidrio. Se acabó el tiempo. Antes de darme la vuelta para irme, Ricardo susurró un gracias, con la voz apenas audible. Gracias, hijo. No respondí. No estaba donando por gratitud. Lo estaba haciendo por mi propia conciencia. No lo había perdonado completamente. Las heridas eran demasiado profundas. Pero elegí no convertirme en él. Salí. La puerta se cerró detrás de mí con un clic suave. Al cerrarse la puerta de la UCI, entendí que esta reunión no se trataba de reconciliación, nada podía sanar tanto daño sino de cerrar finalmente, de una vez por todas, una tragedia familiar construida sobre prejuicios, ambición y la ceguera del poder. Salí al pasillo, una corriente de aire de la ventana trajo el olor a medicina. El suspenso se ha convertido en aceptación. El trasplante se acerca, y sea cual sea el resultado,
soy libre. El trasplante de médula se llevó a cabo según lo programado en una mañana brumosa de Monterrey. Llegué al hospital temprano, me puse la bata de aislamiento y me acosté en la mesa de operaciones con el corazón latiendo con fuerza. Se administró anestesia local y sentí pinchazos agudos en mi pelvis mientras recolectaban la médula. Un procedimiento que duró varias horas, pero apreté los dientes y aguanté. No porque me sintiera heroico, sino porque esta era mi elección. Descansé en recuperación, con el cuerpo exhausto, pero mi mente extrañamente clara. Unos días después, los signos vitales de Ricardo comenzaron a estabilizarse. La frecuencia cardíaca se estabilizó, el oxígeno en sangre aumentó y los médicos confirmaron que el trasplante fue un éxito. El doctor Hernández me dijo, está fuera de condición crítica. Tu médula fue una coincidencia perfecta. Sin complicaciones. Exhalé con alivio, pero no sentí alegría. Solo una carga levantada solo para ser reemplazada por otras. Ricardo sobrevivió a la crisis, pero su salud había colapsado irreversiblemente. Estaba visiblemente demacrado, con la piel pálida, y necesitaba muletas para moverse durante sus últimos días en el hospital. No lo visité de nuevo. No había necesidad después de esa última conversación. Una vez estable, fue transferido de regreso a prisión para cumplir el resto de su sentencia. De un magnate que una vez gobernó Grupo Beltrán con puño de hierro y comandó el mundo empresarial regio, se había convertido en un prisionero frágil y envejecido cuya vida ahora dependía del mismo hijo que había repudiado. Cada latido de su corazón era sostenido por mi médula, la sangre que una vez había negado. La vida de Ricardo Beltrán había entrado en una larga fase de ajuste de cuentas. No más poder, no más prestigio, solo confrontación diaria con el arrepentimiento. A través de actualizaciones dispersas del abogado Martín, supe que se sentaba en su celda mirando las barras, pensando en las decisiones que habían destruido todo. Sin compañía que dirigir, sin Marcos de quien estar orgulloso, solo soledad y enfermedad. No sentí ni lástima ni satisfacción. Era simplemente el final inevitable de una tragedia de su propia creación. Después de recuperarme de la donación, semanas de fatiga y caderas doloridas, decidí visitar a Marcos en prisión una última vez para poner todo en descanso. Era hora de enfrentar al hombre que había falsificado la verdad y me había hundido en la oscuridad durante 2 años. Conduje a la prisión en las afueras, un complejo gris con altos muros y alambre de púas, pesado con el olor a humedad y el sonido metálico de las cerraduras. En la sala de visitas, nos sentamos uno frente al otro, separados por un vidrio. Marcos había perdido mucho peso. Su rostro estaba demacrado. Círculos oscuros bajo sus ojos, cabello corto y descuidado. El uniforme de prisión colgando suelto en lo que una vez había sido un marco fuerte. La arrogancia y el desprecio habían desaparecido de su mirada, reemplazados por agotamiento, confusión y un rastro de miedo. Cuando me miró, levantamos los teléfonos. Su voz sonaba hueca a través del altavoz. Miguel. ¿Pero por qué estás aquí después de todo? Lo miré directamente a los ojos, tranquilo. Para terminarlo. Para preguntar sobre esa prueba de ADN, y por qué no eras compatible con papá. Marcos bajó la cabeza, en silencio durante mucho tiempo, luego confesó con voz ahogada que había intercambiado secretamente las muestras de ADN años atrás, aterrorizado de perder su lugar como heredero y perseguido por el miedo de que yo pudiera superarlo. Tú. Papá siempre te vio como el fracaso, pero yo estaba asustado. Pagué a un laboratorio privado para falsificar los resultados. Le mostré a papá el informe falsificado y lo convencí de que no era su hijo. Lo hice para asegurar mi posición, para asegurarme de que todo fuera para mí. Sus palabras cortaron como una hoja. Así que todo había sido una mentira solo para eliminarme. Continuó. El informe falso se convirtió en la base para el repudio público de Ricardo en la gala de jubilación y el despojo total de mi herencia. Esa noche, presioné a papá para que lo hiciera, para que fuera definitivo y nunca pudieras volver. Pensé que había ganado. Pero ahora lo he perdido todo. En el colapso total de sus creencias y valores, Marcos inclinó la cabeza y se disculpó por destruir mi vida solo para aferrarse a una identidad falsa. Lloró, con la voz rompiéndose a través del receptor. Lo siento, Miguel. Te arruiné. Te empujé fuera de la familia. Te hice vivir una mentira. No soy su verdadero hijo.
Estaba aterrorizado de perderlo todo, así que hice esto. Ahora estoy aquí pagando por mis errores. Me senté mirándolo llorar, pero no sentí placer vengativo, ni emoción de victoria. En cambio, me di cuenta de que ambos habíamos sido niños dañados de diferentes maneras. Yo fui rechazado por no encajar en las ambiciones de papá, Marcos vivió con miedo de perder lo que tenía y se aferró a ello con mentiras. Ambos éramos víctimas de una familia podrida desde adentro. Antes de irme, no ofrecí ni perdón ni condena. Simplemente asentí fríamente, colgué el teléfono y me alejé. Desde ese momento, nuestra relación terminó en silencio. Nada más que decir, nada más que salvar. Salí de la prisión. El viento frío azotó mi cara. Se sintió como si un capítulo finalmente se hubiera cerrado. Al día siguiente, conduje al cementerio donde descansa mamá. El camino familiar a través de los suburbios de Monterrey, bordeado de árboles dorados de otoño, me llevó al tranquilo cementerio en la ladera. Me estacioné, recogí un ramo de margaritas blancas, sus favoritas, y caminé hacia su tumba. Frente a la lápida de Abigail, estuve mucho tiempo en silencio, el viento susurrando a través de las filas de piedras llevando el aroma de tierra húmeda y hojas caídas. La piedra llevaba su nombre y fechas con la simple inscripción, Amada Madre. Me arrodillé, puse las flores y comencé a hablar, susurrando como si ella estuviera allí. Le conté sobre el trasplante, sobre papá sobreviviendo para enfrentar las consecuencias de sus elecciones, sobre la verdad de que Marcos no era su hijo, una verdad que ella había ocultado toda su vida. Mamá, lo salvé. Mi médula coincidió, y la prueba demostró que soy el verdadero hijo. Pero Marcos. Él no lo es. Lo sabías, ¿verdad? Te quedaste en silencio para proteger a todos. Pero ¿por qué nunca me lo dijiste? Mi voz se quebró. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Me senté allí durante horas contándole sobre los años desde que se fue, el juicio, las sentencias de prisión y ahora esta ironía final. Estaba agradecido por su amor y protección. Sin embargo, por primera vez, también enfrenté la dolorosa verdad de que su silencio había ayudado a prolongar la tragedia. Ella nos había amado tanto que soportó todo, ocultando los crímenes de papá, ocultando los orígenes de Marcos, enterrando cada secreto para mantener a la familia intacta. Pero ese silencio había alimentado las mentiras, me mantuvo en la oscuridad y llevó a Marcos al engaño. Dos sentimientos opuestos vivían dentro de mí a la vez, una profunda compasión por una mujer que pasó su vida con miedo dentro de una casa fría con un marido dominante, sacrificando todo por sus hijos, y el dolor de darme cuenta de que yo también había sido víctima de los mismos secretos que ella eligió guardar. Si hubiera hablado antes, tal vez todo habría sido diferente. Lloré, no de ira o culpa, sino de tristeza. No quedaba rabia ni resentimiento. Lo que quedaba era un perdón lúcido, ni idealizado ni ilusorio. La perdoné porque era mi madre, la única persona que realmente me había amado. Pero nunca repetiría su error. No más silencio ante las mentiras. Antes de dejar el cementerio, me levanté, me sequé las lágrimas y miré su piedra una última vez. Entendí. La familia Beltrán había terminado oficialmente justo aquí, entre la muerte de mamá y la caída de papá. No más grupo Beltrán. No más legado de poder. No más capas de secretos. El resto de mi vida ya no pertenece a secretos, poder u odio. Pertenece a una elección diferente, vivir abierta y libremente. Conduje a casa con las ventanas bajadas, el viento de otoño entrando, llevando la primera sensación de ligereza que había conocido en años. El suspenso, el drama. Se acabó. Ahora es momento de vivir de verdad. Después de que pasaron todas las tormentas, regresé a mi vida sencilla en la pequeña casa en las afueras de Monterrey. Esa casa, con su patio trasero verde y una cochera lo suficientemente grande para mi viejo carro, se había convertido verdaderamente en un refugio después de la tempestad. Ordené el estudio de fotografía, reorganicé las viejas impresiones en los estantes y comencé de nuevo con trabajos pequeños y constantes. La vida volvió a su ritmo familiar. Despertar temprano para preparar café negro fuerte, agarrar la cámara y vagar por las calles familiares, fotografiando rostros comunes, trabajadores cansados saliendo de sus turnos, niños jugando bajo el sol de otoño o los rincones desgastados de viejas fábricas que conocía desde la infancia. El estudio funcionaba de manera constante. Nunca me volví fabulosamente rico,
pero ganaba lo suficiente para vivir de mi propia habilidad y pasión. Bodas, eventos comunitarios, series de arte para galerías locales. Los ingresos no eran lujosos como el dinero que mamá me había dejado, el cual todavía invertía con cautela, pero era honesto, hecho con mis propias manos. Cada impresión vendida era una pequeña alegría, un recordatorio de que estaba viviendo la vida que había elegido, ya no atado por el legado de mi padre o los secretos del pasado. Unos años más tarde, una vez que el estudio comenzó a dar ganancias constantes, usé parte de ellas para establecer un modesto fondo de becas para niños de entornos difíciles, especialmente aquellos que habían sido abandonados o vivían en hogares violentos. El fondo era pequeño, suficiente para ayudar solo a un puñado de niños cada año, matrícula, libros, a veces sesiones de consejería. Nunca puse mi nombre en él públicamente y nunca busqué atención mediática. Sin reflectores, sin elogios necesarios. Silenciosamente lo mantuve en marcha como una forma de devolver la luz que a mí mismo me había faltado una vez. Cada vez que transfería dinero a un niño cuyos padres se habían marchado, pensaba en el niño pequeño que una vez fui, vagando por el patio trasero con una cámara, anhelando una palabra de aprobación de su padre. El fondo se convirtió en mi forma de sanar, una promesa silenciosa de que mi tragedia no se repetiría en otra vida. Durante un proyecto de fotografía comunitaria, una serie sobre familias con dificultades en Nuevo León destinada a crear conciencia sobre la violencia doméstica, conocí a Sofía. Fue una tarde lloviznosa en el DIF local. Sofía Beltrán, una coincidencia irónica de apellidos, nada más era una trabajadora social con el cabello recogido pulcramente y una sonrisa cálida y firme. Era unos años mayor que yo, aconsejando a una madre soltera con una empatía tranquila en sus ojos. Dos extraños conectados por una comprensión compartida y cicatrices que ya habían comenzado a sanar. La fotografié desde la distancia, no para publicación, sino por la belleza genuina en la forma en que escuchaba. Después de la sesión, hablamos. Al principio sobre el proyecto, sobre los niños que necesitaban ayuda. Luego, lentamente, se deslizaron historias personales. Ella habló de una infancia marcada por un padre alcohólico y una madre que soportó en silencio. Compartí fragmentos de mi propio viaje. No todo, pero lo suficiente para que ella entendiera. Sin drama, sin prisas. Construimos algo sobre el reconocimiento tranquilo en lugar del glamour o pasados dolorosos. Café en pequeños locales, paseos alrededor del parque, largas conversaciones sobre la vida. Ella nunca presionó sobre el juicio o mi padre. Lo sabía por las noticias, pero eligió no indagar. En cambio, hablamos del futuro, de cómo sanan las heridas. Nos casamos poco después. Una boda sencilla. Sin medios, sin invitados ostentosos. Fue una tarde de otoño en el patio trasero de la pequeña casa. Solo unos pocos amigos cercanos del estudio y del centro. Intercambiamos anillos bajo un árbol rojo brillante, votos cortos y sencillos. La vida con ella estaba hecha de momentos ordinarios, cocinar la cena juntos, ver películas viejas, planificar la próxima ronda de becas. Ella trajo paciencia y optimismo donde yo carecía de ellos. Yo le di la calma que anhelaba después de días agotadores con niños traumatizados. Cuando Mateo Beltrán, nuestro primer hijo, nació, finalmente entendí de la manera más clara lo que realmente significa ser padre. Fue una mañana de primavera en el hospital local cuando la enfermera puso el pequeño bulto en mis brazos. Mateo, rosado, con los ojos apretados, llorando con todas sus fuerzas. Lo sostuve con una mezcla de alegría abrumadora y miedo porque nadie entendía mejor que yo lo pesada que puede ser la palabra familia. Alegría porque esta era mi familia, real, no construida sobre poder o secretos. Miedo porque recordé a mi propio padre y cada error que cometió, favoritismo, rechazo, silencio. Sofía yacía a mi lado, exhausta pero sonriendo. A partir de entonces, la vida giró en torno al niño. Noches sin dormir cambiando pañales. Mañanas jugando en el patio. Las interminables fotografías que tomé, primera sonrisa, primeros pasos. Mateo creció rodeado de amor constante e igualitario. Sin comparaciones, sin favoritismos. Le enseñé fotografía, Sofía le enseñó bondad. Nuestra familia era pequeña pero sólida. No un imperio, sino un verdadero hogar. Mirando hacia atrás en todo el viaje, me di cuenta de esta verdad, no importa cuán brutal, es el único camino hacia la libertad real.
Viví dentro de mentiras, repudiado por una prueba falsificada, cargando los secretos ocultos de mi madre. Y solo cuando los dije en voz alta, solo cuando los enfrenté, me volví libre. El poder puede construir imperios, pero también puede destruir una familia. Mi padre demostró eso. Construyó Grupo Beltrán sobre la ambición y perdió todo por ello. El silencio ante el mal nunca es neutral, es complicidad que prolonga la tragedia. Mi madre se quedó en silencio, y la tragedia duró toda su vida y se derramó sobre nosotros. Aprendí que el coraje no es solo denunciar los crímenes de otros, es también atreverse a enfrentar la verdad de tu propia familia, de la misma sangre de la que vienes. Yo hice eso. Enfrenté la prueba, la confesión de Marcos, el arrepentimiento de mi padre, y a partir de eso, cambié. De mi propia tragedia, elegí vivir más despacio, más amablemente, más despierto. Nunca busqué ser un héroe a los ojos de la sociedad. Sin entrevistas, sin memorias. Simplemente elegí ser un hombre que no se aparta de la verdad y se niega a repetir los errores de la generación anterior. Con Mateo, no muestro favoritismo y no guardo silencio sobre ningún mal, por pequeño que sea. Con Sofía, no oculto nada. El estudio todavía funciona. El fondo de becas ha crecido silenciosamente, ayudando ahora a docenas de niños cada año. Y la vida está hecha de momentos ordinarios, llevar a mi hijo al parque, fotografiar atardeceres con mi esposa o sentarme solo reflexionando sobre el pasado. El resto de mis días ya no se escribirán en secretos y resentimiento. Se escribirán en trabajo tranquilo, momentos simples y la libertad que tuve que intercambiar casi toda una vida para ganar. Envejezco, la plata enhebra mi cabello, pero mi corazón es ligero, ya no carga con el peso de la vieja familia Beltrán. Y ese es el mensaje final que guardo para mí mismo. No podemos elegir dónde nacemos, pero siempre tenemos el derecho de elegir cómo vivimos y cómo salimos de las sombras del pasado. Hice mi elección, y ahora, viendo crecer a Mateo, sé que fue la correcta. Mi historia no termina en tragedia, sino en